¿quién está detrás del Evangelio según Marcos? Según la tradición eclesiástica, este Marcos es Juan Marcos, que habría sido discípulo de Pedro, que habría recogido de forma desordenada pero fidedigna toda la tradición en base a las memorias del príncipe de los apóstoles. Así lo afirma Papías de Hierápolis, uno de los padres de la Iglesia que vive, como ven, a mediados del siglo II, aunque no tenemos los textos directos de Papías. Esto lo sabemos por Eusebio de Cesarea, que vive en el siglo IV y que cita a Papías. Entonces, esto es lo que sostiene la tradición eclesiástica. Se le identifica este Juan Marcos con el Marcos que es presentado como sobrino de Bernabé en Colosenses 4:10 y también con el Juan Marcos, hijo de María, que aparece en esos dos pasajes del libro de Hechos de los Apóstoles. Esto es lo que sostiene la tradición eclesiástica. ¿Quién escribió el Evangelio de Marcos? Juan Marcos, discípulo de Pedro. Pero tenemos unos cuantos problemas con esto. El primero, la propia figura de Pedro en el Evangelio según Marcos. Pedro sale peor parado en él que cualquier otro de los apóstoles. No solo eso, es incluso menos relevante que en Mateo y en Lucas, hasta tal punto que el famoso pasaje del primado petrino, de sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ese es un pasaje que es exclusivo del Evangelio de Mateo, pero no de Marcos. Por tanto, si estas son las memorias de Pedro, ¿por qué Pedro se habría callado el hecho de que Jesús le hubiera nombrado el sucesor directo de la comunidad que él había fundado? No tiene ningún sentido. Y tampoco tiene ningún sentido que se ponga peor que al resto de los discípulos. Segundo problema, la teología que encontramos en el Evangelio según Marcos es infinitamente más paulina que petrina. Pedro, como judío galileo, estaría más relacionado con una cosmovisión judeocristiana, más, digámoslo así, en términos nacionalistas. En cambio, Pablo, como ya dijimos en la clase pertinente, es un judaísmo mucho más abierto, mucho más universal, abierto a los gentiles, que es precisamente lo que se deduce de Marcos. Tercer problema importante, jamás el autor del Evangelio según Marcos se presenta como un discípulo de Pedro, cosa que habría sido extraordinariamente útil para legitimar el escrito. Que no nos olvidemos, estamos en una época en la que lo que importa, además del mensaje, es quién lo dice. Y por eso, en textos posteriores neotestamentarios será tan importante vincular el libro con un autor, aunque sea falsario. Pero ahí estarán, y por eso también, a partir del siglo II, encontramos apócrifos que parece haber escrito todo el mundo, porque todo el mundo sabe escribir. El Evangelio de María, el de María Magdalena, el de Judas, el de Pedro, el de Andrés, el de Santiago, el de Juan, el otro Juan, el de Judas Tadeo. Todo el mundo parece haber escrito algo. Es falso, pero es una tradición propia del Mediterráneo Oriental de esta época para legitimar el escrito. Aquí, el autor del Evangelio según Marcos jamás lo hace. No dice nunca que sea discípulo de Pedro y, de hecho, su redacción sabemos que es fruto de una recopilación de tradiciones diversas preexistentes. Es decir, son no solamente escritos, que entendemos que también debía haberlos, aunque no ha llegado nada hasta nuestros días, pero no son solamente escritos, son también tradiciones orales que el autor detrás de Marcos recopila y condensa y organiza y ordena y plasma en su escrito. Pero claramente no son las memorias de un testigo ocular. Es un conjunto de tradiciones diversas que ahora veremos cuáles son. Y por último, el último de los grandes problemas con la identificación de Marcos. Si Marcos lo que está haciendo es recibir la enseñanza directamente de Pedro, de lo que Pedro recuerda, no tiene ningún sentido que cometa errores garrafales sobre la geografía de Galilea. Pedro es de allí. Supuestamente ha recorrido esos caminos con Jesús. ¿Por qué dice cosas como esta? Volviendo al salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Si uno no tiene muy claro el mapa de lo que era la Galilea y la Judea del siglo I, vamos a hacer un equivalente moderno. Esto es como si alguien dice, voy a Guadalajara desde Madrid pasando por Valladolid y por Cuenca. No tiene sentido. Por lo tanto, en base a esos problemas irresueltos por la tradición, a día de hoy la crítica histórica confesional considera que el autor detrás del Evangelio según Marcos no es Juan Marcos. Lo que
ocurre es que se le coloca bajo el amparo de una autoridad indiscutible que es Pedro, que es una figura que ya era ampliamente venerada y reconocida para el siglo II, que es cuando escribe Papías de Hierápolis, que es quien hace esa primera identificación del Evangelio según Marcos con Marcos. Pero en realidad todo parece indicar que el autor detrás de Marcos es un judeocristiano anónimo. No sabemos quién es, no sabemos cómo se llama, no sabemos nada de su vida, no sabemos absolutamente nada más que esto. Es un judeocristiano de segunda generación, no conoció a Jesús, que o bien quiere o bien necesita, ahora veremos los motivos, escribir una biografía, entre comillas, sobre el Mesías muerto y resucitado. El autor detrás de Marcos va a ser el primer biógrafo, entre comillas, de Jesús. Y le van a seguir los otros tres evangelistas, que van a tener en él un modelo. Marcos se va a convertir en el modelo, sobre todo para Mateo y para Lucas, porque Juan ya juega con ventaja. Juan ya conoce a los tres, a la tradición sinóptica. Pero tanto la comunidad mateana como la comunidad lucana se basan en Marcos para escribir sus respectivos evangelios. Y eso es interesante. Mateo y Lucas no se conocen entre sí, pero ya llegaremos a eso. Entonces,